Aleluya, aleluya, aleluya. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echa brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo esto se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lee la palabra y escucha el mensaje. El Señor te está hablando. Hemos escuchado de labios de Jesús ese discurso catastrófico sobre Jerusalén y sobre el templo. No quedará piedra sobre piedra, pero era para invitar a la conversión del pueblo, a sus paisanos, al pueblo de Israel, para dar un mensaje que así como la fuerza, con esa fuerza destructora, que no quedaría piedra sobre piedra, con esa misma fuerza es la salvación de Dios. Con esa misma fuerza tiene Dios poder para salvar, porque estamos seguros que por los momentos difíciles que pasó el pueblo de Israel, en esos momentos también salió victorioso. Los seguidores de Jesús. Nos quiere decir Jesús que después de una crisis como la que estamos viviendo, crisis de valores, crisis donde no se respeta la dignidad de la persona, donde no se respeta la dignidad de los pueblos, dice el Señor que de estas crisis tendremos la oportunidad de salir adelante. Como cierra el Evangelio, tenemos la oportunidad de levantar la cabeza y descubrir dónde está la salvación y de dónde nos viene la salvación. Eso es lo que nos quiere Jesús decir. No es meter miedo, sino, y otra cosa importante con este discurso de Jesús es que hay un juicio, que es verdad que hay un juicio, que no juguemos con eso, que es verdad que vamos a recibir. Y qué lindo es uno cuando busca un abogado, y cuántas veces hemos dicho que la justicia divina se haga realidad, que se cumpla el juicio, que se cumpla la justicia divina. Nosotros pedimos eso. Qué lindo que haya un juicio sobre el bien y sobre el mal, que haya un juicio, así como hay vida eterna, así como hay bien, existe el mal, que haya un juicio para nosotros, pero no es un juicio condenatorio. Por eso el domingo escuchamos esas palabras de Jesús hablándonos de esas obras de caridad, de esas obras de misericordia. Entonces, ¿y quién no es misericordioso? ¿Y quién aquí, un seguidor de Jesús, no le gusta compartir con el necesitado? Un seguidor de Jesús, un cristiano, un católico convencido es generoso, eso lo sabemos. Sobre eso va a ser el juicio. Sobre eso va a ser el juicio. Habla hoy, continuamos meditando la Biblia, el libro del Apocalipsis. Habla del dragón, que es la antigua serpiente, el espíritu del mal, Satanás. Y dice, y es arrojado al abismo, aunque luego estará suelto por un poco de tiempo. Los números en la Biblia. Sabemos que los números en la Biblia de Jesús
Los números bíblicos no es un juego de matemáticas, es simbología. Por ejemplo, el 7, plenitud, 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 significa plenitud, que siempre tengo que perdonar. Entonces, todos los números en el Evangelio es una simbología, es para invitarnos, es para darnos el mensaje, es para recibir un mensaje. Los números 1000 años no son importantes. En una carta de Pedro dice que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Imagínense ustedes en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Lo decisivo es que el juicio será sobre si hemos sabido ser fieles, si no nos hemos dejado contaminar por la corrupción del mal que está vigente, que hoy eso es lo que reina. Eso es lo que reina. Estamos tan aturdidos por la ideología, por las ideologías, por el materialismo, que al mal le decimos bien y al bien le decimos mal. Estos días, las noticias, ayer y hoy, con la muerte de este deportista en Argentina, que se murió el Dios, que se les acabó el Dios, que se acabó el ídolo, que se acabó el Dios, que sigue siendo Dios. Y eso lo escucha uno todos los días en Venezuela. Eso lo escucha uno en los pueblos de Venezuela y en Colombia. ¿Sí? Le damos el nombre de Dios a cualquier patiquebrao. Sí, este deportista famoso, uno de los mejores de todos los tiempos, pero en el deporte. Pero con respecto a Dios, ¿qué hizo? No entró en pugna con la iglesia desde hace años. Usted sabe que los comunistas siempre le tiran a la iglesia. Siempre se declaran enemigos de la iglesia. Que el Papa era no sé qué, por ahí se metió con San Juan Pablo. No lo estoy juzgando, sino para que nos demos cuenta cómo es la actitud, cómo es el comportamiento del comunista hacia la iglesia, hacia Dios, hacia el verdadero Dios. Entonces sí, fue un ídolo, lo convirtieron en ídolo, ahora dicen que es un Dios y que sigue siendo Dios porque se llevó la pelota y no sé qué. Yo digo, démosle la calificación justa, el precio justo a las cosas, a las personas. Si una persona es santa, le decimos, Señor, gracias por ese santo. Lo que sucedió en el mes de octubre, el joven Carlo Acuti, que fue canonizado por la iglesia, lo del doctor Gregorio Hernández. Pero ¿por qué la iglesia le dice a ese joven o a esa persona santo? Porque revisan la hoja de vida, comparan su vida, comparan sus obras y le dan ese título, santo. Un joven santo, un beato de la iglesia, como San Juan Diego allá en México. Bueno, pero entonces se muere un deportista o se muere un terrorista, entonces, bueno, lo levantan, lo llevan es la confusión que hay. Por eso el Señor, en la página del Evangelio de hoy, dice: levanten la cabeza, levántense, levanten la cabeza. ¿Para qué? Para descubrir dónde está la salvación y de dónde nos viene la salvación. Eso es la invitación, porque a veces uno agacha la cabeza como el avestruz y esconde la cabeza y bueno, y dice aquí, y nos cruzamos de brazos y aquí nada, dejemos que esto se termine, que esto se acabe. No, levantemos la cabeza. ¿Y por qué estas palabras? Por el tiempo. Termina un tiempo y empieza en la iglesia. Termina un año litúrgico y se abre el año litúrgico, el año del Adviento, el tiempo del Adviento. Entonces Jesús inauguró ya hace 1000 años el reino de Dios. En muchas catequesis les he dicho, el reino de Dios es una persona, se llama Jesús de Nazaret. Pero todavía se está realizando en muchos rincones de la tierra, se está llevando el reino de Dios, porque el reino de Dios es una persona.
Y hay muchos pueblos de la tierra o países que no conocen quién es Jesús de Nazaret. Y Jesús nos invita y nos impulsa a que llevemos el reino de Dios a esos pueblos, a esas personas que nos conocen a Dios. Eso nos lo ha encomendado a nosotros como iglesia. Por eso la iglesia es comunidad y la iglesia toda la iglesia es misionera. La iglesia no es misionera solamente los obispos y los sacerdotes, todos los bautizados. La iglesia es misionera y la misión nos toca a todos nosotros. Nos la ha encomendado a los bautizados. Por eso yo les digo, querida familia, empiece a orar en la familia. Queridos padres, enséñenle a los hijos. Vamos a orar, existe el sacramento de la confesión, existe la primera comunión. Eso, ¿quiénes son los primeros misioneros en la familia? Los padres. Y por eso el ejemplo que coloca el Señor hoy, el ejemplo de la naturaleza, como el árbol tiene savia interior, así como los seres vivos tenemos la persona, el animalito, corre por ese cuerpo, corre la sangre que es vida. Bueno, el árbol tiene savia interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes, luego las hojas, las flores para dar fruto. Todo un proceso. Así es la historia que Cristo inició desde Belén hasta la cruz y la resurrección. Todo un camino, lo que llama la Biblia la historia de la salvación, por etapas, las etapas de la historia de la salvación. No hace falta que pensemos en la inminencia fin del mundo, que es lo que le hace daño a veces a las comunidades cuando aparece un pastor evangélico diciendo, mire, tráigame la plata para acá porque el mundo se va a acabar ya. No, Jesús no dijo eso. En el discurso catastrófico que hemos escuchado ayer y hoy, Jesús dijo, yo voy a acabar el mundo, yo voy a acabar las montañas. No. En ese momento el Señor se dirigió a Jerusalén, al pueblo judío, porque no quiso escuchar, no quiso reconocer a Jesús que Él era el enviado del Padre. Cayó Jerusalén, se fue Jerusalén con las piedras y con todo. Luego cayó Roma, más tarde muchos imperios e ideologías, pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitirle al mundo los valores del reino de los cielos. ¿Cuáles son los valores del reino de los cielos? ¿Cuáles son esos valores? La justicia, la paz, el respeto, la fraternidad. Son los valores del reino de los cielos. Son los valores. ¿Y quién es la paz? Jesús. ¿Y quién es la justicia? Jesús. Por eso hoy los pueblos se mueren, porque quieren regir los pueblos únicamente con la justicia humana, con el discurso humano, un discurso sin Dios, un discurso sin valores. ¿En qué se fundamentan hoy los discursos? Las cadenas que uno escucha. ¿En qué se fundamenta? En la mentira, en la corrupción. Y ese imperio pasará. Y este imperio pasará. No quedará cenizas de este imperio que ha destruido países, que ha destruido naciones. El imperio comunista pasará. Ténganla plena. Como decía por allá un misionero, pónganle la firma. Esto pasará. Y de esta situación de dolor, de tortura, sacaremos muchas cosas positivas. Lo importante es que el Señor camina con nosotros. El Señor avanza con nosotros. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Permanezcamos firmes y vigilantes. El Señor tiene la última palabra. No es la ideología. Estos patiquebrados no van a ser eternos. Con la ayuda de Dios, más temprano que tarde, vamos a gritar libertad. Vamos a gritar victoria, vamos a celebrar victoria. En medio de esta crisis, en medio de esta tortura, tenemos que sacar cosas positivas. ¿Y cuáles son las cosas positivas?
que el único que no defrauda es Cristo, es Dios nuestro Señor. El único que no engaña es Cristo, Dios nuestro Señor. Y que el Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia. Con la venida de Dios en la historia, estamos ya en los tiempos últimos, después de los cuales el paso final será la segunda y definitiva venida del Señor. Vamos, querido pueblo, ya viene este Adviento, ya el domingo resonará en toda la tierra, primer domingo del Adviento. Vamos a escuchar esa palabra maravillosa, primer domingo del Adviento, y mucha gente se va a preguntar, ¿y qué es esa palabra que dijo el cura en la misa o el señor obispo? ¿Qué es Adviento? Pues parece como viento, pero no es viento. Adviento, con D, Adviento, es un camino, pero no es el camino largo del valle, es un camino hacia Belén, hacia Belén. ¿Y dónde está Belén? Allí en tu familia. ¿Y dónde está Belén? Allí en el templo, donde se proclama la palabra, donde se celebra la Eucaristía. Dejémonos atraer por la luz de Dios hecho hombre. Esa es la fortaleza de Jesucristo. Allí está la fortaleza de Jesús, que es Dios y que es hombre. No se nos olvide, la grandeza de Jesús es que el Dios omnipotente se hizo hombre. Dios y hombre, que nadie nos robe esa divinidad, esa grandeza. Dios y hombre. Eso es lo que nos cuesta creer a nosotros. Ese es el Adviento, un camino, un tiempo, camino hacia Belén. Dejémonos atraer por la luz del Dios viviente, hecho hombre, por el Dios viviente, no por el Dios muerto, por el Dios viviente. Pregunta. Los signos nos revelan la cercanía de Dios más que su castigo y condena. Esperamos con fe firme la llegada del Hijo del Hombre, de Dios hecho hombre, en poder y gloria para la salvación definitiva. Nos estamos preparando para recibir a Jesús en su segunda venida, que viene a darle un golpe a esta maldad que reina en nuestros pueblos, que reina en nuestras naciones, una maldad que ya no tiene límites, una maldad que se goza, que baila sobre la muerte de un pueblo, sobre los valores de un pueblo, una maldad que hace fiesta, que se goza viendo un pueblo que se muere de hambre, que huye por los caminos de nuestro continente. Invocamos todos los días, Señor, no tardes tanto, como dice la palabra, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, que significa ven, no tardes tanto. Y oración que vamos a proclamar en Navidad, ven Señor, no tardes tanto. En el idioma original, Maranatá, no tardes tanto, Señor. Oremos. Concédenos, Señor, un espíritu de vigilancia en este tiempo maravilloso que nos regalas, para que logremos descubrir los signos que anuncian la presencia del reino de Dios entre nosotros, los signos que anuncian la presencia de Jesús, del Cordero vivo y resucitado. ¿Dónde está? Como dice el Salmo que hemos escuchado en la Eucaristía de siempre. Señor, muéstrame el camino de la vida, que yo levante la cabeza y ya atontado por las ideologías de hoy, y yo pueda levantar la cabeza y decir, la salvación me viene de nuestro Dios. Como rezan los salmos, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado. Gracias, tú eres la bendición de nuestro pueblo. Tú eres, Señor, bendición.
Tu palabra es la bendición para nosotros. Bendecimos a los seguidores, bendecimos a la familia, bendecimos a los enfermos, bendecimos a este canal y preparémonos levantando la cabeza para recibir el Adviento. Y los bendigo con el poder de Dios Padre, con el poder de Dios Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.